Vamos a escuchar la Pasión según San Mateo. Es una lectura larga, de manera que quien quiera se puede sentar. Lo que interesa es oír, no aguantar, aunque a veces en la vida hay que aguantar. Pero interesa mucho escuchar. Esto se lee una vez cada año y es muy importante. Los que saben de la Escritura afirman que los evangelios en realidad son los relatos de la pasión con introducciones más o menos largas. Los milagros, la predicación de Jesús son una especie de prolegómeno a este texto que es fundamental. Aquí vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar situaciones, reacciones. Y estos personajes somos tú y yo. Aquí lo que importa es que podamos entrar en esta lectura, que no es la lectura de un tal Jesús al que le pasaron cosas, pobrecito Jesús, sino que aquí estamos tú y yo, y esto es lo que interesa, que podamos reconocer que estos personajes somos nosotros. Y si tú y yo nos podemos quedar con uno solo en esta lectura, que nos sirva, que nos ilumine, que nos denuncie, que nos anime, que nos diga algo en síntesis, pues ha valido la pena, digámoslo así, esta lectura. Por eso los invito a estar muy atentos. Ustedes tienen una hoja, aquí no sé si en la hoja hay dos versiones de esta lectura, hay una versión larga y una breve, de manera que si en la hojita tienen la breve, habrá algún fragmento que no aparecerá. Yo voy a hacer la larga porque justamente es la centralidad de la celebración de hoy, esta lectura de la Pasión. En medio de la sobriedad no se dice lo que se suele decir cada domingo, que se dice el Señor esté con ustedes y luego pasión y se hace la señal de la cruz. En este día no se hacen estos signos, ni la manifestación del Espíritu, ni el signo de la cruz. Esto es una expresión de la sobriedad y del recogimiento con el que la Iglesia nos invita a escuchar este relato. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Uno de los 12 apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme? Y yo os entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde ese momento empezó él a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del pan ácimo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él les dijo: id a la ciudad, a donde fulano, y decidle: el maestro manda decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena pascual. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 discípulos y cuando estaban comiendo les dijo: yo os aseguro, uno de vosotros me va a traicionar. Ellos, muy tristes, empezaron uno por uno a replicarle: no seré yo, Señor. Pero él les respondió: uno que ha mojado el pan en el plato conmigo es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino como está consignado acerca de él en la Escritura, pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó: no seré yo, Rabí. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Cuando estaban comiendo, tomó Jesús pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió y repartiéndoselo a los discípulos dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados.
Yo os aseguro que de ahora en adelante no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba con vosotros un vino nuevo en el reino de mi Padre. Y terminado el canto de los salmos, salieron para el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús: esta noche todos me vais a fallar, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que resucite, me adelantaré a vosotros para reuniros en Galilea. Pedro tomó la palabra y le dijo: aunque todos te fallen, yo jamás fallaré. Jesús le contestó: yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y otro tanto decían los demás discípulos. Entonces se fue Jesús con los discípulos a un lugar en el campo que se llama Getsemaní, y les dijo: sentaos aquí, mientras voy allí a hacer oración. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta morir. Quedaos aquí y permaneced en vela conmigo. Y adelantándose un poco, se postró e hizo esta oración: Padre mío, si es posible, ojalá no tenga yo que pasar este trago amargo. Sin embargo, que sea no como yo quiero, sino como quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo. Y le dijo a Pedro: así que no pudisteis permanecer en vela conmigo ni siquiera 1 hora. Velad y orad para no exponeros a la tentación. Aunque haya buena voluntad, la naturaleza es débil. Y por segunda vez se retiró a orar. Decía: Padre mío, si no es posible que deje de pasar este trago amargo, hágase tu voluntad. Y al volver, otra vez los encontró durmiendo, pues se caían de sueño. Y dejándolos, se retiró a orar todavía por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: todavía durmiendo y descansando, mirad, ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, ya llega el traidor. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un gran tropel de gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: al hombre a quien yo bese, ese es, agarradlo. Y acercándose enseguida a Jesús, le dijo: buenas noches, Rabí, y lo besó. Jesús le respondió: amigo, adelante con tus planes. Entonces se acercaron, se abalanzaron sobre Jesús y lo pusieron preso. Uno de los que estaban con Jesús echó mano de su espada, la sacó y de un golpe le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo: vuelve la espada a su sitio, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Piensas que si se lo pidiera a mi Padre, Él no pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Luego Jesús dijo a la gente: vinisteis con espadas y palos a ponerme preso, como si fuera un bandido. Diariamente me sentaba en el templo a enseñar y no me arrestasteis. Todo esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándolo solo. Los que pusieron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos,
Pedro lo seguía desde lejos hasta el patio del palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los sirvientes para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Pero a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, no lo encontraron. Finalmente se presentaron dos que dijeron: este hombre afirmó: soy capaz de destruir el santuario de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces se puso de pie el sumo sacerdote y le preguntó: ¿nada respondes? ¿Qué hay de cierto en lo que dicen los testigos contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: en nombre del Dios vivo te exijo que nos declares si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú mismo lo has dicho. Yo por mi parte os digo, en adelante vais a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se desgarró las vestiduras diciendo: blasfemia, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahí está, vosotros mismos acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron: merece la pena de muerte. Entonces lo escupieron en la cara y le dieron golpes, y otros le pegaron con varas, mientras le decían: Mesías, si eres profeta, adivina quién fue el que te pegó. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una sirvienta y le dijo: tú también andabas con Jesús el Galileo. Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Y al salir él hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este andaba con Jesús, el de Nazaret. Pero él volvió a negarlo y aún juró, diciendo: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: claro que tú también eres de esa gente, pues tu manera de hablar te traiciona. Entonces empezó a jurar y a renegar: ni siquiera conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús, que antes de que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Y salió de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, reunidos todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, tomaron la decisión de condenarlo a muerte. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: cometí un pecado entregando a la muerte un inocente. Ellos le respondieron: ¿qué nos interesa a nosotros? Eso es cosa tuya. Judas tiró las monedas de plata en el santuario, salió de allí, fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron la plata y dijeron: no podemos echar esta plata en el arca de las ofrendas, pues es dinero pagado por la muerte de un hombre. Tomaron pues la decisión de comprar con ella el campo del alfarero para enterrar a los forasteros. Por eso a ese campo le dieron el nombre de campo de sangre, que tiene hasta el día de hoy. Se cumplió entonces lo que había dicho Dios por medio del profeta Jeremías. Recogieron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas pagaron el campo del alfarero, según me lo había ordenado el Señor. Jesús compareció ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo: tú mismo lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos lo estuvieron acusando, él nada respondió. Entonces le dijo Pilato:
¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. De modo que el gobernador estaba muy extrañado. Era costumbre que cada Pascua el gobernador dejara libre un preso, el que la gente quisiera. Tenían preso entonces a un hombre famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato reunió a la gente y le preguntó: ¿a quién queréis que os deje libre? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman el Mesías? Él sabía que se lo habían entregado por envidia. Cuando estaba Pilato en el tribunal, su mujer le mandó avisar: deja en paz a ese hombre inocente, pues anoche tuve muchas pesadillas por causa de él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente de que pidiera la libertad de Barrabás y la condena de Jesús. El gobernador les respondió: ¿a cuál de los dos queréis que os deje libre? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato le preguntó: ¿y qué hago con Jesús al que llaman el Mesías? Todos dijeron: que lo crucifiquen. Él les preguntó: ¿y qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban con más fuerza: que lo crucifiquen. Viendo Pilato que eso de nada servía y que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre, allá veréis vosotros. Todo el pueblo respondió: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces les dejó libre a Barrabás y mandó que después de azotar a Jesús se lo llevaran a crucificarlo. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron allí a toda la tropa, y después de desvestirlo le pusieron un manto rojo, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña, y arrodillándose delante de él le hicieron la burla, le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y después de escupirlo, tomaron la caña y se pusieron a pegarle en la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron para beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomárselo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando la suerte, y se sentaron allí para hacer guardia. Sobre la cabeza de Jesús pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, sacudían la cabeza y decían: ¿no ibas a destruir el santuario y a reconstruirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y bájate de la cruz. También los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos decían en son de burla: a otros salvó, pero él mismo no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que se baje ahora de la cruz y creeremos en él. Puso su confianza en Dios, pues que lo libre ahora si tanto lo quiere. ¿No decía que era el Hijo de Dios? De igual manera, lo injuriaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: este está llamando a Elías. Y enseguida uno de ellos tomó una esponja,
la empapó en vino ácido y poniéndola en la punta de una caña quería darle de beber. Pero otros le dijeron: espera a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús lanzó de nuevo un grito fuerte y exhaló el espíritu. Ahora los invito a que nos pongamos todos de rodillas y estemos en silencio un momento. Les invito a que terminemos la lectura, de escuchar la lectura, todos en pie, todos de pie. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las peñas se resquebrajaron, se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y salidos de sus tumbas, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión entonces y los que estaban con él haciendo guardia a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba sucediendo, dijeron aterrados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había también allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, un hombre rico, llamado José, originario de Arimatea, que también se había hecho discípulo de Jesús, fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en su propio sepulcro, un sepulcro nuevo que había mandado cavar en la roca. Después hizo rodar una enorme piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Y allí estaban María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, ya terminada la preparación para el sábado, se reunieron los sumos sacerdotes y los fariseos con Pilato y le dijeron: Señor gobernador, nos hemos acordado de que aquel embustero dijo, estando todavía vivo, que a los 3 días resucitaría. Ordena, pues, que aseguren bien la tumba hasta el 3er día. No vaya a ser que vengan los discípulos de ese hombre, se roben el cuerpo y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos. Así el último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tenéis la guardia, id y asegurad la tumba como sabéis. Ellos fueron y aseguraron bien la tumba, poniendo un sello sobre la piedra y dejando unos soldados de guardia. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Puede decirse que después de esta lectura, casi que agregar algo es meter ruido. Pero en todo caso, es imposible en una homilía comentar todos los pormenores, los episodios, la última cena, la oración en el huerto, el proceso injusto, el momento de la crucifixión, la traición de Judas, la negación de Pedro, etcétera, etcétera. Sin embargo, la primera lectura que hemos escuchado hoy es como una cierta síntesis de todo esto que nos ha, anunciado la Iglesia este domingo. Hemos escuchado el libro de Isaías y de alguna manera nos ofrece como la idea central. Es un misterioso canto, llamado Canto del Siervo del Señor en este libro, escrito en diversas etapas del Antiguo Testamento,
en un lapso que va desde el siglo IX hasta el siglo VI antes de Cristo, aparece un personaje misterioso que se llama el siervo de Yahvé. Es una persona que el profeta anuncia y que cumple con los rasgos de Cristo en su pasión. Es decir, lo que sucede al Señor no es fortuito, no es un accidente, no es que estuvo de malas. Es parte y fundamental del plan de salvación. ¿Y qué dice este hombre? ¿Qué pone Dios en labios de este personaje que, como digo, ha sido presentado al pueblo muchos siglos antes de Cristo? Dice: el Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. Es decir, la misión de este siervo es alentar al cansado. Y ese cansado somos tú y yo. No sé cómo has venido hoy a esta misa. Quizás vienes cansado, vienes cansada. Cansada de pecar. Cansada de caer en lo mismo. Cansado de hacer las mismas cosas. Cansado de luchar y de no ver resultados según tus proyectos. Que no tienes el dinero que quisieras. Que no tienes el amor que sueñas. Que te ves enfermo. Que te ves mayor o que te ves solo. Esta es la salvación que nos trae Jesucristo, la respuesta radical al sufrimiento humano. ¿Y cómo opera esta salvación? Dice: el Señor me abrió el oído y yo no he opuesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él no me defraudará. Esto es impresionante, porque aquí dice: el Señor me abrió el oído. ¿Y para qué le abre el oído? Para que Él entienda que su misión es no defenderse. Esto es impresionante porque esto va radicalmente en contra de lo que nos han enseñado a ti y a mí. Desde chiquito a un niño le dicen y le enseñan: mijito, si le pegan, no se deje. Esa es la ley. Si le dan un codazo, otrico. Y el Señor dice aquí: yo no he opuesto resistencia. Este es el cristianismo. Poner la otra mejilla, amar al enemigo, caminar una milla, caminar 2 millas con quien te pide caminar una, no resistir al mal. Esto relativiza y puede escandalizar, porque ese es el escándalo de la cruz de Cristo. Dice San Pablo que la cruz de Cristo para los judíos es un escándalo, es decir, queremos un Mesías que sea el presidente de este país, que acabe con la pobreza, que nos haga más poderosos que las naciones vecinas. Un Mesías así crucificado no me interesa. Y dice Pablo que este Mesías es necedad para los gentiles, es una estupidez. Es algo que va en contra del pensamiento racional, digámoslo en sentido radical, pero no porque sea absurdo, sino porque supera mi capacidad de pensar, porque ya no va a satisfacer las expectativas humanas, sino que es una sabiduría que viene del cielo y que nos dice que el camino para ser felices es entregarse. Esto es muy misterioso porque esto no es una especie de proclamación de la resignación y de la postración y de la pasividad, sino una proclamación de la aceptación de la voluntad de Dios, que es muy distinta. Yo no he opuesto resistencia. Qué bueno sería que tú y yo, y con esto termino, nos propusiéramos probar, intentarlo, vivir cristianamente por un día, vivir así, sin resistirme, sin esconder el rostro, dejando que me azoten las espaldas. ¿Por qué?
porque obrando así estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Y de hecho, el Padre del cielo no abandonó a Cristo. Él ha resucitado, está vivo, y por esta entrega ha vencido la muerte, y por esta entrega nuestra vida tiene sentido. Qué diferente sería nuestra vida si en lugar de querer imponerle al otro lo que tiene que hacer, que la mujer le diga al marido y le dé cartilla y que el marido le reclame todo el tiempo, o que el hijo se queje de sus papás que no me dejan hacer lo que me da la gana, o viceversa, pudiéramos vivir así, sometidos. Esta palabra no la resiste el demonio, y esta palabra nos repugna, someterse. ¿Yo cómo me voy a someter? Y dice Pablo en la epístola a los Filipenses que acabamos de oír, Cristo, siendo Dios, dice, hemos escuchado que Jesús le dice a Pedro en el huerto, si yo quisiera, pudieran venir 12 legiones de ángeles a defenderme. Esto no fue por casualidad. Cristo, siendo Dios, no se aferró a su condición, sino que se despojó y tomó la condición de esclavo, y sometiéndose a una muerte y una muerte de cruz. Ese es el amor de Dios, someterse. Que la mujer se someta al marido, como suena. Que el marido se someta a la mujer. Que yo me someta a mi obispo y a mi jefe. Y que yo me someta a la autoridad de este país. Y que no quiera siempre hacer lo que me dé la gana. Esta es la radicalidad de esto. Y yo lo digo así porque a mí me preocupa que una lectura tan profunda y tan seria, decía San León Magno, que quien lee la pasión de Cristo, le entra la pasión por el oído, pero esto es más fuerte que si la estuviera viendo. Me preocupa que esto se nos quede en una especie de relato larguísimo, o sea, casi no acaba ese padre, larguísimo, y nos pase como agua sobre las piedras, y no nos toque, y no nos diga nada la muerte de Cristo para nuestra vida, para ser verdaderamente cristianos, para amar al prójimo como Cristo lo ha amado. Yo le pido a la Virgen que ella nos dé esta gracia de abrir el oído, como lo ha hecho el siervo de Yahvé. Así sea.